Muy buenas noches, tengan todos ustedes, también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con esta serie del Génesis. Esta es la enseñanza número 4 y la he titulado En el principio. Esto tiene que ver respecto a los primeros 3 versículos del Génesis. Vamos a empezar a introducirnos en él y vamos a ver cómo sucedieron las cosas en el principio precisamente. Quiero comenzar diciendo que es imposible que al desarrollar un estudio del libro de Génesis, en especial de los primeros 11 capítulos, no exista controversia. Va a surgir la controversia, los comentarios y todo lo demás, porque el estudio de estos 11 capítulos a lo largo de la historia ha sido un tema de gran debate. ¿Y esto a qué? Bueno, porque existen muchas posturas acerca de la forma de interpretar la creación. Al desarrollar el texto que vamos a estudiar hoy, no pretendo de alguna manera abordar cada una de estas diferentes posturas, pero sí una de las más conocidas y posteriormente mencionar qué es lo que nosotros creemos de cómo sucedieron las cosas. Entonces, el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy lo encontramos en Génesis capítulo 1, del 1 al 3. Génesis 1, del 1 al 3. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Hermanos, como hace un momento mencionaba en la introducción, estos 2 primeros versículos del Génesis han sido de gran debate. Y una de las teorías más populares que enseña acerca de qué sucedió en estos 2 versículos se conoce como la teoría de la brecha o también como la hipótesis de intervalo. Esta interpretación fue de alguna manera popularizada por la Biblia de estudio Scofield y la Biblia de estudio del expositor de Jimmy Swaggart. Ahora, esta teoría, hermanos, establece que la narración bíblica del libro de Génesis, específicamente de los 2 primeros versículos, hubo un gran cataclismo. Y ese cataclismo fue debido a la rebelión de Lucifer y que fue echado hacia la tierra. Ahora bien, yo creo que muchos de nosotros escuchamos alguna vez esto. Yo lo escuché en mi tiempo de infancia que se enseñaba así, de esa manera. De hecho, mencionaban que el Génesis comienza diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, donde manifiesta un orden, manifiesta una estructura bien elaborada. Pero de repente nos encontramos en el verso 2 que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, la pregunta era: ¿y cómo es que llegó a estar desordenada y vacía si en el verso 1 se encontraba ordenada? Esto es precisamente lo que enseña esta teoría de la brecha o del intervalo. Enseña que en Génesis 1:1 Dios creó todas las cosas dejando en orden su creación, pero debido a esta rebelión de Lucifer y al ser echado del cielo, vino y causó un caos aquí en la tierra y un desorden. Y es ahí precisamente donde nos encontramos encontramos esto en el verso 2. Vean otra vez Génesis 1 y Génesis 2. Vamos a leerlo. Voy a estar mencionándolo constantemente porque es ahí donde vamos a apuntar el día de hoy. Dice el verso 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Manifiesta un orden. Y el verso 2 encontramos un desorden. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, esta teoría enseña que en el verso 2 en adelante, si en el versículo 1 Dios creó y en el versículo 2 nos encontramos un desorden, ellos creen que en el versículo 2 lo que estamos viendo es la recreación de Dios. O sea, sígame con atención, Dios no está creando en el verso 2, sino está recreando. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está ordenando, no creando. Ordenando lo que en un momento había orden. Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero en el verso 2 ya estaba todo creado, pero desordenado. El asunto es que ellos enseñan que en el versículo 2 Dios está ordenando las cosas y no creando. Eso es lo que enseña esta doctrina, teoría.
Y ellos de alguna manera apuntan a un texto que está en Isaías 45:18 para apoyar su postura. Isaías 45:18. Vean lo que menciona. Isaías 45:18. Lo que vamos a hacer en esta enseñanza es primero describir cómo es que ellos explican esta teoría de la brecha o del intervalo, para posteriormente describir qué es lo que creemos que sucedió en Génesis 1 del 1 al 3. Ahora, en Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra. Él la hizo y la compuso, y escuchen esto, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Ahora, ellos utilizan este texto donde dice que Dios no la creó en vano. ¿Qué significa aquí la palabra vano? La palabra vano es la misma palabra que se utiliza en Génesis 2 cuando dice que y la tierra estaba desordenada. Aquí encontramos dos palabras, vano en Isaías y desordenada en Génesis 2. Pero ambas vienen de una palabra que es tohu en el hebreo. Y esa palabra tohu significa un desorden caótico, significa algo sin forma, algo sin valor, algo que no sirve para nada. Sugiere un caos total, o sea, completamente vacío, algo que contrasta con el orden y el equilibrio. Entonces ellos toman Isaías 45:18 para afirmar, es que mira, Dios no creó la tierra en vano. Entonces, si Dios no creó la tierra en vano, o sea, que no tuviera orden, no tuviera un equilibrio, y esta palabra vano describe algo caótico y sin forma, pues precisamente este texto viene como anillo al dedo, ¿no? Para la teoría de ellos, ¿no? O lo que ellos enseñan. Pero aquí el asunto es de que Isaías 45 no está hablando del orden de la creación, sino está hablando del propósito de la creación. ¿Qué quiere decir con esto? Miren, la tierra, cuando nosotros miramos Génesis 1 del 1 al 6, ¿hasta qué día Dios creó al hombre? Hasta el día sexto. ¿Por qué no lo dejó en el día primero? ¿Por qué no lo puso en el día segundo? Porque la tierra no tenía todavía todo el sistema que ahora llegó a tener en el día sexto para que nosotros pudiéramos habitarla. Esta palabra vano implica algo no habitable. O sea, la tierra en Génesis 2 se encontraba en un estado no habitable. Pero de alguna forma Dios creó al hombre en el sexto día porque ya había sido habitable después de que Dios empezó a dar forma. O sea, eso es así. Ahora, ellos creen de alguna manera que este Isaías 45:18 respalda lo que ellos están diciendo. Y ahorita vamos a ir un poco más en esto. Para ellos, vuelvo a repetir, Isaías 45 es muy significativo porque precisamente así es como se describe el Génesis en el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre el abismo. Ahora, los que están a favor de esto pasan por alto que precisamente Isaías 45:18, Dios está hablando del propósito de la creación. Ahí si tú vuelves a leer Isaías, dice, Dios no la creó en vano, sino la creó para ser habitada. O sea, ¿cuál es el propósito de crear la tierra? Para que la habitemos. No se está refiriendo al estado original de la creación, como lo encontramos en Génesis. Génesis 2 sí está describiendo el estado original de la creación. Pero Isaías 45 no se refiere al estado original, se refiere al propósito por el cual Dios creó la tierra. Son dos cosas muy distintas. Ahora, aunado a eso, miren, cuando nosotros entendemos que la Biblia tuvo un solo autor y eso implica que hay consistencia en su pensamiento, no podemos encontrar o afirmar algo que en otro texto esté en desacuerdo. No podemos nosotros pretender de encajar una pieza donde no entra. ¿Y por qué digo esto? Porque también en la Biblia podemos ver inconsistencias en contra de esta teoría de la brecha o del intervalo. Vamos a estudiar un poco más esto la próxima semana cuando veamos de la tierra joven, porque esto surgió precisamente por la teoría de la evolución. Hay muchos cristianos que quieren forzosamente
así como ayudarle a Dios y de alguna manera para que no quedar mal el cristianismo de una tierra joven. Entonces hacen precisamente esta etapa de la brecha. ¿Por qué? Porque entonces ahí, entre el versículo 1 y el versículo 2, podemos afirmar que pudieron haber transcurrido miles y miles de millones de años. Por lo tanto, ahí queda perfectamente la evolución de las eras geológicas. O sea, viene muy al caso para entonces afirmar que la Tierra pues es antigua y no vernos tan mal parados delante de la ciencia. Pero hermanos, nosotros como cristianos no debemos de buscar eso. Debemos de buscar y afirmar lo que la Biblia enseña. Y es algo de lo que vamos a ir viendo la próxima semana, si Dios quiere. Pero el día de hoy sí es importante notar paso por paso que esta teoría del Génesis 1 al Génesis 2. Miren, ¿cuál es una de las inconsistencias que encontramos? Si la caída de Satanás fue entre el versículo 1 y el versículo 2, entonces contradice la descripción del mismo Génesis 1. Porque volvamos a lo mismo. Ellos dicen que entre el Génesis 1, versículo 1 y versículo 2 fue donde Satanás cayó y fue lanzado a la tierra, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no leemos Génesis 1:31? Vean lo que dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué? El día sexto. Ahora observen, Dios al terminar toda su creación en los 6 días, Él dice que vio todo en lo que había hecho y que era bueno en gran manera. O sea, ¿cómo puede la descripción bíblica decir que todo lo que estaba dentro de los 6 días era bueno en gran manera si fue en ese momento donde Lucifer cayó? Ahora, recordemos algo, Lucifer fue una criatura. ¿Qué quiere decir esto? Que también tuvo un inicio, fue creado. Y eso nos hace pensar, ¿en qué momento fue creado Satanás? ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? ¿En qué momento fue creado Satanás? Miren, la Biblia ciertamente no nos da una fecha exacta de su creación, pero sí podemos encontrar pistas de su creación. En primer lugar, una de las cosas que debemos de ver es que Satanás es un ser espiritual. Por lo tanto, fue creado dentro de los 6 días. No se me vayan a quedar en el camino porque se van a perder. Dentro de los 6 días, vamos a ver a Ezequiel 28:15. Ezequiel 28:15. Vamos a ver en este texto cómo nos refiere que Satanás fue creado. Vean lo que dice. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, tenemos una pista. ¿Cuál es la pista? Tuvo un origen, ¿no? Porque no es Dios. Ahora, Colosenses 1:16 también nos refiere que todos los seres angelicales, incluyendo Satanás, fueron creados, tuvieron un origen. Vean lo que dice. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Observen, aquí incluye ¿a quién? A Satanás. Satanás fue creado. Ahora, vayamos a Job 38, verso 4, porque aquí nos da una pista todavía mayor. Este fue un texto que vimos la última vez, a la cual yo les hacía referencia, aquí vamos a regresar. Bueno, pues ya estamos aquí. Job 38, 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso, escuchen esto, ¿o quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En este texto vemos dos cosas. Se está refiriendo al fundamento de la tierra, cuando Dios estaba metiendo el fundamento en la tierra, pero nos describe que ya había seres angelicales. Ahora les quiero preguntar, en el primer día, ¿qué fue lo que Dios hizo? Separó la luz de las tinieblas. En el segundo día, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dijo, haga expansión, ¿no? Los cielos y las aguas. ¿Qué ocurrió en el tercer día? Dijo, júntense las aguas y salga lo seco.
está ahí describiendo precisamente el fundamento a la tierra. Pero cuando Dios dijo eso, Job nos muestra que ya había los ángeles. Lo que nos muestra estos textos que acabamos de leer, en primer lugar, que Satanás y los ángeles fueron creados. Y en segundo lugar, que fueron creados al inicio. ¿A qué me refiero con el inicio? Que fue una de las primeras cosas que Dios creó, los ángeles, ya que se regocijaron en el momento en el que Dios ponía el fundamento de la tierra, a la tierra. ¿En qué día ocurrió esto? En el día 3. Lo que quiere decir que Satanás fue creado entre el día 1 y el día 3 de la descripción de Génesis. Ahora, lo que hace imposible que en el verso 1 y 2 se llevara a cabo la caída de Lucifer. ¿Cómo pudo haber caído Lucifer entre el versículo 1 y el versículo 2 si él fue creado después del primer día, entre el intervalo del primer día y el tercer día? Ahora, nosotros necesitamos también observar que lo más seguro es que la caída de Lucifer haya sido después del séptimo día. ¿Por qué razón? Porque ya leímos Génesis 1:31, que después de que Dios vio todo lo que hizo, dijo que era bueno en gran manera. Ahora, ¿qué implica? Que en estos días no pudo haber caído Satanás, no pudo haber existido rebelión. ¿Por qué? Porque si Dios lo hizo en el primer día, al final dijo que era bueno. Si Él lo hizo en el segundo día, Él dijo que era bueno. Y si él cayó en el tercer día, la descripción dice que era bueno. ¿Cómo puede ser algo bueno cuando su propia creación está en rebelión y está habiendo juicio en contra de ellos? O sea que no es algo que la Biblia en su contexto respalde esto. ¿Por qué razón? Porque lo más seguro, repito, es que Satanás haya caído después del sexto día y antes de la caída de Adán y Eva. Un tiempo que no sabemos exactamente cómo, pero sí sabemos que es en ese intervalo. ¿Por qué? Porque no pudo haber sido en otro momento. Ahora bien, esta teoría también pone la muerte, enfermedad y sufrimiento dentro de los 6 días. ¿Por qué? Porque el pecado trajo todo esto. Y si él cayó, obviamente en rebelión, trajo todo eso. Y vuelvo a repetir, la Biblia finaliza diciendo que dijo Dios que todo era bueno. O sea, no pudo haber entrado la maldad cuando el Señor está indicando que todo es bueno. Hermanos, esta teoría está basada en unos pocos comentarios judíos. Unos pocos comentarios judíos que utilizaron una traducción al arameo del libro de Génesis llamado Midras. De ahí fue tomada esta teoría. Midras es una enseñanza oral de la Torá, ¿no? Pero que no pertenece al libro, simplemente son comentarios. Ahora, los que están a favor de esta teoría reclaman la historicidad de esta teoría. O sea que es histórica porque es antigua, porque data incluso antes de Cristo, con un judío muy aclamado en la literatura judía de nombre Akiva ben Yosef, quien había entendido de la misma manera el intervalo entre Génesis 1 y Génesis 2, hablando de los versículos. Este judío también lo había entendido así. Ahora pudiéramos decir, bueno, por eso es judío, pudo haber tenido mayor razón que nosotros. Pero déjenme decirles algo. Así a manera de pie de página, pudiéramos decir. Este rabí Akiva ben Yosef y varios de sus discípulos son identificados con los propulsores de al menos 2 de las ramas representativas del misticismo judío, como la Cábala. ¿Qué es la Cábala? Es un sistema de interpretación, pero es un sistema de interpretación de la Teorá, pero mística. ¿Qué es el misticismo? El misticismo busca relacionarse con Dios a través de una experiencia, que a su vez va más allá de la razón. O sea, se tuvieron que fumar 2 o 3 para afirmar que entre Génesis 1 y Génesis 2 hubo un tiempo muy amplio y entonces ahí sí suena muy místico. ¿Dónde podemos meter todas estas eras geológicas? Podemos meter todo lo demás. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto es parte incluso, pudiéramos decir, de su mismo misticismo, de lo cual ellos surgieron. Ahora pensemos en lo siguiente, el misticismo de alguna manera fue desarrollado y recordemos que ha sido a través de la historia uno de los enemigos más sutiles y fuertes del cristianismo.
¿no? En la misma Biblia, primera de Juan, está rebatiendo constantemente todas estas cosas. Colosenses también habla del misticismo, ¿no? No adoremos a los ángeles. O sea, de alguna forma nosotros vemos que todo lo que tiene que ver con esta teoría, e incluso dentro de las escrituras, no encaja. Mismo sus fundadores, o sus fundadores de alguna manera, por llamarlos así, también vienen de una procedencia apócrifa, o sea, dudosa, ¿no? Por sus creencias, por lo que afirman, por su historial. Ahora, aquí surge una pregunta que tiene que ver precisamente respecto a qué es lo que nosotros pensamos entonces. Miren, ¿qué podemos decir entonces al respecto? Si Génesis 1:1 y verso 2 no hay una brecha, no hay un intervalo, entonces, ¿qué hay? ¿Qué sucedió? Una de las cosas por las cuales quiero comenzar es que debemos de tener presente lo siguiente. La Biblia no fue escrita en nuestro idioma. Todos estamos de acuerdo con eso, ni bajo nuestra cultura. Eso quiere decir que si nosotros buscamos interpretarla, debemos introducirnos en primer lugar a su gramática y a su cultura. También debemos de recordar que los escritos originales no tenían divisiones, o sea, no contaban con capítulos ni versículos, porque esto nos va a ayudar a entender estos versículos de Génesis 1, del 1 al 3. No contaban con capítulos ni versículos. Ahora, teniendo esto en mente, quiero también mencionar que los textos antiguos no tenían un título como tal, o sea, como lo que conocemos hoy en día. Los libros eran de alguna manera, en la actualidad tienen un título, ¿no? Al inicio de cada capítulo. Bueno, antiguamente no era así. Los libros eran llamados por las palabras iniciales de su contenido. Por ejemplo, la primera palabra del libro Génesis es Bereshit, que significa en un principio. De ahí que en el hebreo se llame Bereshit, que significa precisamente en el principio. Ya cuando fue traducido al griego es donde obtenemos el nombre de Génesis, el origen. Ahora, esto, hermanos, no significa tampoco que en los escritos antiguos no tuvieran una introducción. ¿Qué finalidad tiene la introducción? Miren, la introducción tiene la función de informar del tema. O sea, de alguna manera nos introduce de lo que va a hablar el texto, de qué va a tratar. Bueno, es en ese sentido, precisamente, en el que se puede analizar los primeros 2 versículos del Génesis como una introducción. Y lo que voy a explicar a continuación es precisamente comprobar lo que acabo de decir. Ver Génesis 1 y Génesis 1, 1 y 2 como una introducción a todo el relato de la creación. Miren, no solamente los primeros 2 versículos pueden contar como la introducción porque vienen primero, sino también por la gramática. Y quiero aquí mencionar lo siguiente. En Génesis 1 y verso 1 y verso 2 inician con una conjunción que se traduce como la letra I. Si me puedes ayudar ahora sí con la primera diapositiva. Miren, ahí en la diapositiva ustedes van a ver que en el verso 2 dice, y la tierra estaba. Y en el verso 3 dice, y dijo Dios. Ahora, esta letra I tiene diferente uso. O sea, le podemos dar 2 sentidos especialmente. La primer sentido que se le da, que ustedes pueden observar en el verso 2, y la tierra estaba, es cuando se emplea de manera secuencial o simultánea. ¿Qué quiero decir con esto? Que la letra I está juntando 2 sucesos en secuencia. Les voy a poner un ejemplo de esto. Es como si dijéramos, estoy jugando fútbol y se cayó, o me caí. Estaba jugando fútbol y se cayó. Esa I es una I secuencial, donde une 2 sucesos que están ocurriendo en ese momento. Ahora, la segunda I que encontramos en el texto que dice, y dijo Dios, es utilizada para iniciar una introducción para una secuencia de sucesos. Se los voy a explicar de esta forma. Les voy a dar un ejemplo donde voy a utilizar las 2 I en estas 2 formas. Llegué cansado del trabajo y secuencial y me dormí hasta la mañana. Ese y está uniendo 2 acontecimientos consecutivos.
Llegué a la casa del trabajo y me dormí hasta la mañana. Y por la mañana comencé mi día desayunando. El segundo y estoy introduciendo una serie nueva de acontecimientos. No puedo yo decir de alguna manera o utilizar las dos y bajo el mismo sentido. Ahora, nosotros en el español, generalmente esto pasa imperceptible, o sea, casi no se nota, pero en la gramática original sí es muy notable. Y vamos a analizar un texto. Si me puedes mandar la segunda diapositiva. Este texto, que es Génesis 1 del 1 al 3, con la traducción Dios habla hoy, que de alguna manera sí hace la connotación distinta, porque quiero que veamos, en primer lugar, ustedes lo que tienen en pantalla, no hay versículos, no hay separación, no hay nada. Vamos a dar lectura, una lectura normal, y vamos a ver cómo hay una palabra que es entonces, que marca la continuidad de algo. Y esa misma palabra que es entonces, que marca el inicio de un nuevo suceso. Vamos a leer Génesis 1 del 1 al 3. Dios habla hoy. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces, ¿de qué entonces está hablando? De lo que está mencionando en el verso 1. Vean lo que dice, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces dijo Dios que haya luz. Ese segundo entonces es el inicio de introducción de nuevos sucesos. Ahora, aquí una de las cosas que vemos en el texto es que nos está describiendo el estado original de la tierra. La tierra, hermanos, estaba en su estado original cubierta de oscuridad. Cubierta de oscuridad. Cuando la Biblia dice, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, implica que no estaba apta para ser habitable. Pero está describiendo el estado en el que Dios creó la tierra. Estaba todo oscuro, tohu bohu, que significa desordenada y vacío. Tohu bohu, que implica no habitable. Ahora, esta palabra no habitable es por eso que no nos formó en ese día luego, porque necesitaba hacer una tierra habitable. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios creó la tierra? Para ser habitada, dice Isaías. Entonces, la tierra en un inicio nos está describiendo Génesis 1 y 2 cómo estaba en su estado original de la creación. Hay quienes dicen, pero ¿cómo Dios puede haber formado esto en tinieblas? Porque nosotros relacionamos las tinieblas como algo negativo. Pero ¿qué hizo Dios en el primer día? Separó la luz de las tinieblas. Él hizo las tinieblas. ¿Y qué dijo Dios? Era bueno. Isaías. Creo que Isaías 45:5. Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. Creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo eso. Hermanos, de alguna manera nosotros estamos viendo que Dios hizo al inicio o nos está describiendo cómo estaba hecha la tierra desde un inicio. Quiero volver a repetir Génesis 1 del 1 al 3 de la versión Dios habla hoy. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre él. Entonces Dios dijo que haya luz. Hermanos, ¿podemos nosotros decir entonces?
que en el verso 2 de Génesis no es una nueva idea. O sea, el verso 2 donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, no es una nueva idea, sino que este versículo 2 suma al verso 1, donde la tierra es creada y el verso 2 simplemente es descrita. O sea, ¿cómo fue la tierra al momento de ser creada? Pastor está diciendo que la tierra, cuando Dios dice que creó la tierra, ¿estaba en ese estado? Sí, así estaba. El mundo que conocemos ahora estaba lleno de tinieblas y de agua. No era habitable. Por eso dice ahí Génesis 1:2, estaba desordenada y vacía. O sea, no era apta para ser habitada todavía. Por eso Dios empieza a crear los días, a formar las cosas para hacerla habitable para nosotros. Y bueno, y para los animales y todo lo demás, ¿no? Ahora, esto no permite entonces el enorme intervalo que se propone esta teoría de la brecha, o de, como mismo se llama, ¿no? Intervalo. O sea, si Génesis 1 y 2 es una secuencia, entonces no existe ningún intervalo. ¿Por qué? Porque la misma gramática nos muestra eso. Ahora, a lo que podemos decir entonces es que los dos primeros versículos son una introducción, lo que ahorita les comentaba. Viene a ser una introducción de lo que trata después. ¿Qué quiere decir? Que en el principio Dios creó una tierra tohu, bofu, desordenada y vacía, pero después entonces empieza a ordenar lo que de alguna forma Él comenzó creando así la tierra. Yo sé que esto choca con nuestra manera de pensar respecto a todo lo que hemos estado recibiendo muchas veces del lugar donde crecimos, ¿no? Bíblicamente. Pero en realidad nosotros podemos ver que no hay consistencia acerca de esa teoría de la brecha o de intervalo. Ahora, estos primeros versículos del Génesis, hermanos, nos muestran el obrar de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que solo la intervención de Dios en las cosas puede producir algo bueno. Algo bueno. Dice que Dios crea con un propósito. ¿Qué quiere decir? En Isaías nosotros leímos, no la creó en vano, sino que fue para que fuera habitada la tierra. En pocas palabras es como si dijéramos, Dios no tira a nada. Dios tira a dar. Dios tira con un propósito. Dios forma con algo en mente. Esto nos ayuda a entender entonces cómo es el obrar de Dios. Hay un propósito. Ahora, déjame decirte algo. De la misma manera, Dios tiene un propósito con tu vida. La pregunta es, ¿entiendes tú ese propósito? ¿Tú entiendes el propósito por el cual estás aquí en la tierra? ¿Sabes cuál es el propósito, el motivo por el cual Dios te formó y Dios te creó? Porque Isaías es bien claro. Dios no forma nada así nada más por formarlo. No, hay un propósito detrás de todo lo que Dios hace. ¿Entiendes tú el propósito por el cual estás aquí en esta tierra? Este texto, hermanos, nos ilustra la manera de obrar de Dios en la vida del hombre. Lo que vemos que Dios hace en los primeros versículos de Génesis, en la creación, es lo mismo que hace con nosotros, con el hombre. El estado natural del hombre, hermanos, la Biblia dice que es en tinieblas. Sí, nosotros desde que nacimos en tinieblas. Dice Juan 3:19 lo siguiente. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué implica esto? Que una persona que anda haciendo obras malas se encuentra en tinieblas. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, pensemos en el texto. El texto anterior decía que la persona que anda obrando mal es porque está en tinieblas. La persona que no siga a Jesús es porque está en tinieblas. Es lo que dice Juan 8:12. Dice, yo soy la luz del mundo,
el que me sigue no andará en tinieblas, lo que implica que aquellos que no lo siguen están como en tinieblas. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se caracteriza una persona que está en tinieblas? ¿Cómo se caracteriza? Bueno, en primer lugar, no tiene dirección. No hay dirección. Sí tiene propósitos terrenales, metas fijas aquí, pero es precisamente esos propósitos que nos dejan ver que están en tinieblas. ¿Cómo lo sabemos? Porque sus metas no son en la eternidad. O sea, tiene metas, ¿no? Pero no están puestas para la eternidad. Hacen, producen, pero aquí. O sea, no hacen ni producen para allá, para lo eterno. Trabajamos para lo terrenal, pero no trabajamos para lo eterno. Eso nos muestra que esa persona está en tinieblas. Vean Juan 12:35. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. O sea, no tiene dirección. No sabe ni cuál es el propósito de su vida. O sea, estamos aquí, pero andamos como esa gallina descabezada, que anda por todos lados golpeando, a ver, tirándole a todo, no pegándole a nada. Dios no es así. Dios te hizo con un propósito. Dios te formó. Vean lo que dice, por ejemplo, Colosenses 3, del 1 al 2. ¿Cuál debe de ser? Cuando una persona viene a la luz, encuentra un propósito para su vida. Ahora, ¿hacia dónde apunta el que ha venido a la luz y tiene un propósito? Nos lo dice Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, has tenido un encuentro con Él, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo te quiero preguntar, ¿dónde está puesta tu mirada? ¿A qué le estás tirando? ¿A qué le estás tirando? ¿Por qué? Porque muchos pudiéramos pensar que, bueno, no estoy tan mal, pero déjenme decirles algo, al estar en tinieblas, lleva al hombre a estar en desorden de acuerdo con el parámetro de Dios. Y es ahí a donde los quiero llevar. Ahí está la verdadera medida. Porque muchos dicen, bueno, estoy bien, porque se miden en base a sus logros humanos, a la medida del éxito humano. Pero la pregunta es, ¿te has medido bajo el estándar de Dios? ¿Te has medido bajo el estándar de Dios? Puedes estar en orden de acuerdo al contexto humano, al parámetro humano, pero bajo el parámetro de Dios, estar desordenado. Les voy a poner un ejemplo. Alguien puede ser bien exitoso como padre, ¿no? Como les contaba anteriormente, ¿no? De el fundador de Daewoo. O sea, fue exitoso en todo lo que hizo. Bajo el parámetro humano, wow, quisiéramos, ¿no? El hombre común caído, pues quisiera mejor anhelar llegar como ese hombre exitoso y todo lo que hizo. Pero fue un desordenado delante de Dios. Porque no recordaba, dijo él, la última Navidad que estuvo con su hijo. ¿A qué le estamos tirando nosotros? ¿Sabes que todo por lo que trabajaste se va a quedar aquí? Y el Señor dijo, necio, ¿y todo lo que tú hiciste, para quién será? ¿Para quién? ¿No es cierto? Cuando él encuentra a Zaqueo, algo que vimos esta semana en el seminario, que le dijo, hey Zaqueo, bájate, date prisa, hoy es necesario. O sea, cuando Dios nos llama, no es cuando tú digas, bueno, espérame, voy a atender a mi familia. No, es que ¿sabes qué? Voy a atender primero este trabajito, esta cosa, y ya después te voy a seguir. Hermanos, es ahora. Es cuando Él nos llama. Él no está a nuestra disposición. Bueno, ya cuando tú quieras ya puedes venir. No. Y es lo que nosotros vemos. Nosotros podemos estar bajo el parámetro humano en orden. ¿Por qué? Pues que provees, ayudas, haces las cosas. Humanamente estamos en un estándar pues aceptable. Pero ¿y al estándar de Dios? ¿Qué tanto estamos haciendo de acuerdo al entendimiento que tú tienes por lo cual tú fuiste creado? ¿Para cuál fuimos creados? Miren, déjenme decirles algo. Nosotros, así como Dios en Génesis 1 y Génesis 2, que la intervención de Dios vino a lo que Él había hecho, y digo, con esto no siento que estuvo mal lo que Él hizo,
sino Él creó así la tierra, a Él le plació hacerlo y de ahí empezar a crear todo lo demás, a ordenar todo lo demás. Hermanos, de esa misma manera necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estábamos en tinieblas. Necesitamos que Dios intervenga en nosotros para poder entonces, fíjense, una de las cosas que Dios hizo en su creación, ¿qué fue? Separó la luz de las tinieblas. Y cuando la luz viene, que dijo Jesús, mientras la luz esté con ustedes, aprovechen, puedan ver. Ahora yo te quiero decir una pregunta. ¿La luz que es Jesucristo realmente está en tu vida? ¿Tienes un propósito de acuerdo a lo que Él te creó, te formó? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus planes? ¿Son los de Dios o son los del estándar de tu vida y de esta vida en la que vivimos? Hermanos, nosotros necesitamos mirar que necesitamos la intervención de Dios en nosotros. El hombre no es nada si Dios no interviene en su vida. ¿Por qué? Porque el hombre estando en tinieblas no tiene sentido. Anda haciendo todo y a la larga no tiene un propósito en su vida. No está apuntando a las cosas de arriba, como dice Colosenses 3. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de abajo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que seamos de alguna manera no responsables. No, no está diciendo eso. El asunto es priorizar nuestras cosas. ¿Dónde está nuestro corazón? Miren, dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, ¿no es increíble ver cómo el Espíritu de Dios, cuando nosotros de alguna manera estábamos en tinieblas, Él es el que revolotea en nosotros? Él es el que está empollando como empollaba aquí la creación. O sea, Él es el que produce en nosotros el nuevo nacimiento. Dios, de alguna manera, vemos hablando del plan de redención, idea el plan, el Señor lo ejecuta y el Espíritu Santo lo aplica. Así funciona. Y es lo que estamos viendo en la creación. En el principio Dios creó, pero la Biblia nos dice que fue por medio de su Hijo. Es Jesucristo el que sostiene y el que sustenta todas las cosas. Pero es el Espíritu Santo el que empieza a, como dice aquí el texto, a empollar. Se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, ¿no te gustaría que el Espíritu de Dios obrara en tu vida? Ay, pero pastor, ya soy cristiano. Pero se nos olvida muchas veces que Dios habita en nosotros en la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo viene a ser morada dentro de nosotros. Y de alguna manera Él habita, está en tu corazón, está en nuestras vidas. Somos templo de Dios, del Espíritu de Dios. Deja que Dios obre a través de su persona en tu interior. Que Él siga quitando esas vendas de tus ojos. Que Él siga mostrándonos cuál es el propósito para lo cual Él nos trajo. ¿Cuál es el propósito por lo que tú estás haciendo? ¿Qué te motiva a hacer lo que tú haces? ¿Qué hay detrás de eso realmente? ¿Qué es lo que hay? Porque por fuera podemos decir, bueno, son buenos motivos, pero delante de Dios, quien desnuda nuestro corazón es el que realmente conoce la verdadera intención. Y es a Él, hermanos, a quien debemos de ir para pedir ayuda en nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, en esta hora, Padre, venimos delante de ti. Señor, en esta mañana, noche, Señor, que estamos aquí reunidos, que hemos visto a la luz de tu palabra, Señor, cómo te ha placido hacer la creación, porque al final es tu creación. Eres tú el diseñador, eres tú el que sabes cómo hacer las cosas, Señor. Y sabes cómo haces las cosas. Señor, aquí estamos criaturas necesitadas del único Dios verdadero.
que nos has sacado de las tinieblas para darnos dirección, para darnos un propósito en nuestras vidas. Señor, ciertamente en Génesis aprendemos la manera en la que tú obras, Señor. Y tú obras con un propósito, haces funcionar las cosas. Y esto lo podemos ver en las Escrituras, cuando tú nos llamas que ahora somos poema tuyo, Señor. Porque antes en nuestra vida no rimábamos, no teníamos orden, no tenía sentido nuestra vida. Pero ahora que tú nos has encontrado, ahora que a través de tu Santo Espíritu has obrado dentro de nosotros, podemos ver con claridad, porque nos has sacado de las tinieblas y podemos ver con claridad, Señor, para lo cual hemos sido creados por ti. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a no perder esto de vista, Señor. Que nada de lo que esté aquí en la tierra nos pueda apartar de tus caminos, Señor. Por mucho que nos atraiga, que podamos poner nuestra mirada, Señor, allá arriba, en las cosas de arriba, mi Dios. Señor, en esta noche te rogamos que traigas a nuestra vida, Señor, ese entendimiento. Señor, que cada uno de mis hermanos pueda observar cuál es el propósito para lo cual tú lo has llamado, Señor. Para lo cual tú lo formaste, para lo cual tú lo creaste. ¿Qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros como criaturas, Señor? ¿Cuál es la voluntad tuya para nosotros, oh Dios? Ya no lo que nosotros queramos hacer, es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Señor, nos falta mucho todavía por entender eso. De que ya no somos nosotros, sino ahora eres tú en nosotros. De que todas nuestras ideas, planes, todo eso debemos dejarlo a un lado, Señor, para empezar a pensar cuáles son tus planes para mí, cuáles son tus propósitos para mi vida. Señor, aquí estamos cada uno de nosotros. Tal vez con ideas, con pensamientos de lo que nosotros buscamos hacer terrenalmente. Pero este día los venimos a poner delante de ti, Señor. Porque queremos entrar en tus propósitos, Señor. Para cada uno de nosotros. Y en esta noche te ruego, Padre, que tú des a cada uno de mis hermanos entendimiento. Para que tú les des entendimiento de cuál es el propósito específico para cada uno de ellos, Señor. Que ellos puedan ver, Padre, ver, Señor, con claridad, a través de la luz que es tu Hijo Jesucristo y la dirección del Santo Espíritu que ahora habita en nosotros. Ver tu voluntad, Padre. Ver tu voluntad, Señor. En esta noche nos encomendamos a tu gracia y te rogamos, Padre, que tú sigas obrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén.